Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros. ¿Qué tal están? Bien, gracias, licenciado. Aquí pendientes. Gracias, disculpen ahí los minutos de atraso. Vamos a empezar. Muy bien, Lick, de acuerdo. Pues vamos a retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que es el del sindicato y también el tema del comité ad hoc, para posteriormente, si pues nos da tiempo, empezar a estudiar ya lo que es el contrato y el contrato individual de trabajo. Entonces, esa es la ruta que debemos nosotros de llevar, ¿verdad? Bueno, la semana pasada definimos nuestros subtemas y pues le agregué este número 14 que me parece que es muy importante que lo veamos al final, porque es la excepción. Entonces, la semana pasada definimos que debíamos de estudiar del sindicato estos temas. Primeramente debemos de recordar que una cosa es el sindicato y otra cosa es el proceso colectivo de trabajo que vamos a ver en el derecho procesal de trabajo. Entonces, aquí lo que estamos analizando es la constitución, la estructura y el funcionamiento durante la vigencia de un sindicato, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo por acá. Bueno, para recordar nada más, vimos de que al sindicato también se le conoce como asociación profesional. Y también vimos que el tema del sindicato y del sindicalismo está regulado en todos los niveles de la jerarquía normativa, en los tratados y convenios internacionales, en los tratados y convenios relacionados con derechos humanos, eh, convenios de OIT que son específicos, así como en la Constitución Política, el Código de Trabajo y reglamentos, así como pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que el tema del sindicato está regado en toda la jerarquía normativa. También analizamos un concepto de lo que debemos de comprender por sindicato y manifestamos que por la formación que nosotros tenemos, que es la jurídica, pues debemos de considerar primeramente al sindicato como una persona jurídica, colectiva, abstracta o ficta, como le querramos llamar, que es titular o es sujeta de derechos y obligaciones, ¿verdad? A través de sus representantes legales. Y vimos los artículos que fundamentan esa definición, con otro que ya nos dice que es una asociación o es un grupo de trabajadores o patronos que defienden sus intereses comunes, ¿verdad? Bueno, ahí en esos artículos está o hay mayores detalles de esa definición. También vimos los artículos en donde el Estado de Guatemala se obliga a proteger y a fomentar el sindicalismo. Y también que el sindicato debe de actuar a través de los principios democráticos que inspiran a nuestro modelo político. Y otro tema que me parece es importante es el de la formación del sindicato, cómo se forma un sindicato. Entonces, lo que debemos nosotros de ubicar es ese procedimiento de formación, ¿verdad? Que es básicamente el inicial, aquí en donde está el cursor en la diapositiva. Ahí es en donde empieza la formación del sindicato con 20 trabajadores, si es de trabajadores, o 5 patronos, si es de patronos, ¿verdad? El procedimiento administrativo que se debe de seguir, que pues ahora ya no es tan complicado, pero aún así es un poquito extenso. Y en esta diapositiva pues encontramos los detalles de los actos procedimentales y también algunos requisitos que se deben de cumplir en cada uno de ellos, ¿verdad?
también lo platicamos. El punto concreto es que la formación del sindicato lleva al sindicato a su inscripción y este acto es muy importante porque la inscripción del sindicato en el registro público de sindicatos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo que genera es que el sindicato pues adquiere su personalidad jurídica y entonces ya puede actuar en la vida jurídica del país adquiriendo derechos y cumpliendo sus obligaciones a través de su representante legal, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el sindicato pues ya puede actuar luego de que queda inscrito en el registro de sindicatos, ¿verdad? Entonces ya a partir de acá, pues el sindicato ya puede actuar jurídicamente. Dentro de otros aspectos que debemos también de estudiar luego del sindicato, pues también es cómo se clasifican, y aquí hay un pequeño cuadrito en donde, bueno, antes de pasar a la clasificación, también debemos de recordar que en este cuadro aparecen los casos en los cuales los miembros de un sindicato gozan del derecho de inamovilidad y también de reinstalación, ¿verdad? Entonces aquí está que los fundadores, los 20 trabajadores que fundan un sindicato, tienen derecho de inamovilidad y si los van a despedir, debe de pedir el patrono autorización en un incidente. Y si no, pues, si no tiene esa autorización judicial, entonces el trabajador tiene derecho a que se le reinstale con todos estos efectos, ¿verdad? Entonces este cuadrito nos ayuda a ordenar esas ideas, quiénes son los beneficiados, los 20 fundadores, hasta cuánto también son beneficiados, el comité ejecutivo provisional y todos los comités ejecutivos que funjan como dirigentes del sindicato, ¿verdad? Entonces este cuadro pues también nos ayuda a ver esas interioridades. Bueno, hay varias cosas que debemos nosotros de ir viendo, como la clasificación, también vimos algunos ejemplos de cómo se deben, o cómo se pueden clasificar los sindicatos. Entonces, ya entrando en materia, pues vamos a estudiar los otros detalles relacionados con el sindicato. Bueno, debemos de recordar que el sindicato es una persona jurídica autónoma, independiente, ¿ya? Y totalmente diferente a los trabajadores, a cada uno de los trabajadores que lo forman. O sea que el sindicato tiene sus propios derechos y tiene sus propias obligaciones. Por ejemplo, si el sindicato adquiere un bien inmueble a través de sus directivos, entonces el sindicato va a aparecer como propietario en el registro de la propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Si el sindicato a través de sus directivos va a un banco a pedir un préstamo, entonces el sindicato va a aparecer como deudor, ¿verdad? Entonces, veamos de que el sindicato tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones, independientes de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores o los patronos que lo conforman, ¿verdad? En ese sentido, lo que quiero que veamos, por favor, es que el sindicato, como persona jurídica, debe de realizar sus propias actividades sindicales, que están en el artículo 217. Esas son actividades propias del sindicato. Y también tenemos en el artículo 225 las obligaciones de los sindicatos. Entonces, por favor, veamos claramente en el 217 y 225 las obligaciones del sindicato. ¿Qué actividades debe de desarrollar el sindicato? Dice, los sindicatos quedan facultados, dice, a partir del momento de la inscripción
en el registro público. Entonces, para que el sindicato pueda empezar a actuar jurídicamente, debe de estar inscrito en el registro público de sindicatos. Dice celebrar sesiones para elegir su comité ejecutivo, organizarse, ¿verdad? Organizarse. Celebrar asambleas generales, discutir y aprobar sus estatutos, realizar gestiones encaminadas a obtener su registro. Entonces, estas actividades son de las muchas que el sindicato como tal puede realizar, pero también el sindicato tiene algunas obligaciones que cumplir. Veamos el 225. Llevar libros de acuerdo a la ley, extender recibos de todas las cuotas que recibe, proporcionar informes que le soliciten las autoridades de trabajo. Todo lo que deba de cumplir en el Ministerio de Trabajo lo debe de hacer, ¿verdad? Solicitar también la celebración de asambleas generales, publicar cada año en el diario oficial su estado financiero. O sea, el sindicato como persona jurídica tiene una serie de actividades y de obligaciones que cumplir. Pero debemos de recordar de que el sindicato como persona jurídica, que es abstracta, no tiene una materialidad, necesita de su órgano de representación, ¿verdad? Y ese órgano de actuación es el comité ejecutivo, que está conformado por 3 o hasta 9 miembros, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, por favor, veamos que el sindicato tiene sus propios derechos, tiene sus propias obligaciones, tiene sus propias actividades, pero el sindicato lo va a cumplir con todo esto a través del comité ejecutivo. El comité ejecutivo va a actuar en nombre del sindicato. Bueno, ¿cuáles son los órganos del sindicato? Aquí, si podemos ver en la diapositiva, por favor, aparecen los 3 órganos fundamentales del sindicato. Y el sindicato tiene una conformación como una sociedad mercantil o como una sociedad civil, porque tiene una asamblea general, tiene un comité ejecutivo y tiene un consejo consultivo. Entonces, esos son los 3 órganos del sindicato. Lógicamente, cada órgano tiene su competencia, ¿verdad? Y está en la misma ley la competencia de esos órganos, ¿verdad? Veamos en el 222 del Código de Trabajo aparece las atribuciones de la Asamblea General. En el 223 aparecen las atribuciones del Comité Ejecutivo. Y veamos, por favor, en el 224, las atribuciones del Consejo Consultivo, ¿ya? Entonces, como podemos ver, pues la ley nos dice qué debe de hacer cada órgano. Debemos de recordar que estos órganos son estructuras internas del sindicato, son estructuras internas para que el sindicato funcione como persona jurídica. Y cada uno de estos órganos, pues, no se puede meter a la competencia o a la función de los otros órganos, ¿verdad? Bueno, el órgano más importante de un sindicato es la Asamblea General. La Asamblea General está conformada por todos los trabajadores o todos los patronos que conformen el sindicato. Entonces, todos los trabajadores, si son 20, 30, 40, 100, 1000 o no sé cuántos serán según el sindicato del Magisterio Unido que jamás será vencido, pues todos ellos forman parte de la Asamblea General. Ese es el órgano de mayor jerarquía. El Comité Ejecutivo está conformado por miembros del sindicato, pero que son seleccionados para cumplir funciones especiales, Y lo mismo sucede con el Consejo Consultivo. Bueno, en términos muy generales, vamos a ver que la Asamblea General
es un órgano de deliberación, es un órgano de discusión. En el seno de la Asamblea General se discuten los diferentes temas que le interesan al sindicato. Y entonces la Asamblea General pues va a tomar decisiones. Lo va a hacer a través de votación. Entonces, el órgano de deliberación y de decisión de mayor jerarquía para orientar la vida del sindicato es la Asamblea General, ¿verdad? Bueno, veamos por favor que la Asamblea General debe de cumplir con ciertos porcentajes para poder validar sus decisiones. Veamos el artículo 222 en la literal M. Dice, las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea respectiva. Salvo que este artículo en los que se requiera voto favorable de las 2/3 partes de dicha asamblea. Entonces, por favor, la Asamblea General debe de tomar sus decisiones tomando en cuenta este quórum, que es inicialmente la mitad más uno. La mitad más uno. Ese es el quórum, ¿verdad? Si son 20 trabajadores, entonces lo que decidan 11 se tiene por aprobado. Lo que decidan 12, 13, 14, 15, 16, ¿ya? Ahora, si la decisión se refiere a lo que dicen la literal B y C, que serían 2/3 partes, tendríamos que dividir 20 dentro de 3. Vamos a suponer que 20 son los miembros del sindicato. Vamos a suponer que 20 son los miembros del sindicato. 20 dividido 3 por 2. Entonces, necesitaríamos 14 votos, porque es 13.33, no podemos votar .33, entonces necesitamos cubrir ese porcentaje. Necesitaríamos 14 votos de 20 para aprobar una decisión con mayoría calificada, ¿verdad? Entonces, el sindicato pues va a tomar las decisiones más importantes, la Asamblea General va a tomar las decisiones más importantes, las que están ahí en el 222, que ustedes pueden ver despacito. Bueno, ahora veamos, por favor, el caso del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es un órgano de representación legal. El Comité Ejecutivo está conformado, como lo dice el artículo 222, literal A, por 3 o 9 miembros. Perdón, es el 223, literal C, por 3 o 9 miembros. Y solo pueden durar en su periodo de trabajo hasta 2 años. Hasta 2 años. Entonces, veamos que el comité ejecutivo está conformado ya sea por 3, por 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Todo depende de los estatutos del sindicato. Si, por ejemplo, son 9, entonces todos ellos tienen el derecho de fungir por 2 años y tienen 3 funciones fundamentales. Tienen la función de representar legalmente al sindicato y tienen la función de cumplir con las obligaciones del sindicato y ejercer los derechos del sindicato, así como administrar todos los bienes del sindicato. Entonces, el comité ejecutivo es el equivalente al gerente general en una sociedad anónima o el equivalente al consejo de administración, ¿ya? Entonces, el comité ejecutivo tiene 3 funciones: representar legalmente al sindicato, ejercer todos los derechos
y cumplir las obligaciones del sindicato y administrar todos los recursos del sindicato. Esas son las tres funciones fundamentales del comité ejecutivo. Pero veamos, por favor, cómo el comité ejecutivo debe de acreditar su personería, es decir, qué documentos debe de poner a la vista para justificar que estas personas integran el comité ejecutivo. Entonces veamos el artículo 223 en la literal E de elefante, y ahí dice: el conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con la certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo, pero ya no, el Departamento Administrativo ya no existe. Ahora es la Dirección General de Trabajo. Apunten ahí, por favor. Ya no es Departamento Administrativo de Trabajo, ahora es Dirección General de Trabajo. Entonces, expedida por la Dirección General de Trabajo, con eso prueban la personería, los miembros del comité. Sin embargo, dice el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes delegar la representación a uno o varios de ellos para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Entonces, aquí tenemos dos cosas. La primera es que todos los miembros del comité ejecutivo ejercen la representación. Todos, no solo el secretario general, no, porque todos. Y van a acreditar su personería con la certificación extendida por la Dirección General de Trabajo, en donde conste que ellos son los miembros del comité ejecutivo. Aparte de eso, pueden delegar en uno de sus miembros la representación legal del sindicato para asuntos determinados. No puede ser de manera general. Veamos al final de la literal E, dice: ni los comités ejecutivos ni los miembros del sindicato pueden delegar la representación del sindicato. O sea que es indelegable esta función. Los directivos del sindicato, ellos son los que deben de ejercer directamente la representación. No pueden delegar esa representación en otra persona, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos ese detalle. Y también veamos el detalle que está en la literal D, que se refiere a la inamovilidad, que es precisamente lo que vimos acá en este cuadrito, ¿verdad? Los miembros del comité ejecutivo tienen derecho a ser inamovibles mientras sean miembros del comité ejecutivo. Y esa inamovilidad les favorece hasta 12 meses después de haber cesado en el cargo. Lo mismo sucede con cualquier miembro del comité ejecutivo en cualquier época. Los miembros del comité ejecutivo tienen derecho de inamovilidad durante todo el tiempo que dure el cargo. Vamos a suponer que el cargo dura 2 años, pues entonces es inamovible por 2 años. Más 12 meses, prácticamente serían 3 años de inamovilidad, lo que le favorece, ¿verdad? Si durante ese tiempo el patrono cree tener una justa causa del despido para sacar a esos directivos, entonces debe de promover un juicio ordinario. Y en el juicio ordinario debe de obtener al final en la sentencia, ¿verdad?, la autorización del juez. ¿Qué pasa si el patrono despide a un directivo, ya sea como miembro del comité ejecutivo provisional o como comité ejecutivo o miembro del comité ejecutivo, si lo despide sin haber seguido juicio ordinario? Entonces, el directivo tiene derecho a que lo reinstalen y que le paguen todos los salarios dejados de percibir, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que el comité ejecutivo se conforma de esa manera, dura en su cargo ese tiempo
y aparte de eso, pues debe de cumplir con las atribuciones que le aparecen en el artículo 223. Finalmente, por favor, veamos el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un ente asesor, es un ente meramente consejero, ¿ya? Para las funciones del comité ejecutivo o el mismo sindicato. Entonces, el Consejo Consultivo, pues, es un órgano asesor y se conforma de acuerdo a lo que hayan decidido la Asamblea General en los estatutos, ¿verdad? Entonces, por favor, este tema de los órganos sí hay que ponerle mucha atención. Órganos de la Asamblea General formado por los trabajadores. Es el órgano de mayor jerarquía, es el órgano de deliberación y de decisión de los temas más importantes de la vida del sindicato. El Comité Ejecutivo es un órgano de representación legal, de cumplimiento y además de administración. Y el Consejo Consultivo es un órgano asesor, ¿ya? O consultor del sindicato. Entonces, ahí en esos artículos podemos ver mayores detalles de estos órganos. Bueno, para ir avanzando, pues el sindicato ya conformado, pues puede actuar de acuerdo a su finalidad y en todo lo que le corresponde en su vida jurídica, ¿verdad? De ahí el sindicato puede hacer y deshacer, ¿verdad? Dentro del marco de la ley. Puede promover actividades para beneficio de sus asociados, de los sindicalistas, de los sindicalizados, perdón. El sindicato debe promover actividades para beneficiar, para proteger y para mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores. Puede promover conflictos colectivos. El sindicato es instituido precisamente para proteger los intereses comunes de todos los trabajadores. Pero llega el momento en que el sindicato pues puede morir, ¿verdad? Puede morir y la muerte del sindicato se da a través de la disolución, ¿ya? Entonces aquí aparece una flechita blanca, es toda la vida del sindicato, ¿verdad? Pero al final el sindicato pues va a morir. Bueno, de los sindicatos más antiguos en Guatemala, pues ya conocemos el sindicato del magisterio, por ejemplo, que es el más fuerte, me parece. El de salud, el del IX, el del OJ, el del organismo legislativo, el sindicato de la Coca-Cola, etcétera. Hay sindicatos muy fuertes en Guatemala todavía. Y pues en algún momento pues puede morir a través del proceso de disolución, ¿verdad? Pero antes de que se disuelvan, los sindicatos pueden fusionarse. También pueden formar federaciones o pueden formar confederaciones. Pero de la misma manera, el sindicato también puede, el sindicato, ¿verdad? No estoy hablando de los miembros individualmente considerados, sino que el sindicato puede cometer infracciones y de esa manera, de esa forma, puede obtener o se le pueden imponer penas administrativas. Bueno, el sindicato puede hacer muchas cosas en relación a los beneficios que debe de buscar para los trabajadores. Todas las obligaciones que tiene que cumplir a través de su comité ejecutivo. Pero la ley regula que el sindicato también puede fusionarse. Veamos en qué consiste ese proceso de fusión. Fusión está regulada la fusión en el artículo 232. Bueno, fusionarse es mezclarse, ¿verdad? Es involucrarse, es meterse, es hacer una mezcla. Entonces, el 232 del Código de Trabajo nos dice que dos o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse. Dos
sindicatos de la misma naturaleza. Bueno, entonces cuando hablamos de sindicatos de la misma naturaleza, pues nos estamos refiriendo a sindicatos campesinos o sindicatos urbanos, ¿verdad? Entonces, también nos estamos refiriendo a sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores. Esto quiere decir que, por ejemplo, un sindicato de patronos con un sindicato de trabajadores no se puede fusionar, ¿verdad? No se pueden fusionar, porque tienen que ser de la misma naturaleza. Bueno, entonces la fusión consiste en que dos o más sindicatos se fusionan para formar uno solo, en cuyo caso se debe proceder de conformidad con los que dice el artículo 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de la inscripción de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate deben conservar sus personalidades jurídicas y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Bueno, la fusión puede ser de una manera muy variada, ¿verdad? Vamos a suponer que el sindicato A se fusiona con el sindicato B. Y resulta que el que sobrevive es el sindicato B. O el sindicato A. Eso ya va a depender de los intereses o cómo hayan convenido la fusión. Entonces vamos a suponer que tenemos al sindicato A y tenemos al sindicato B. Tenemos estos dos sindicatos. Aquí se los estoy poniendo en la pantalla. Y resulta que estos dos sindicatos se mezclan, se fusionan, ¿ya? Y puede ser que, pues, surja un nuevo sindicato que sería el sindicato C. Esto quiere decir que el sindicato A desaparece y el sindicato B desaparece, ¿ya? Y crea un nuevo sindicato que es el sindicato C. Por eso es que la ley dice que debe de cancelarse las inscripciones de los sindicatos fusionados, ¿ya? Entonces, la fusión implica la creación de un nuevo sindicato, ¿verdad? Pero los sindicatos fusionados mueren, ¿verdad? Porque surge uno nuevo. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe de seguir? Dice, de acuerdo al artículo 216, 217 y 218, que es el mismo procedimiento de inscripción de un sindicato, ¿verdad? Lógicamente, para que dos sindicatos se fusionen, debe autorizarlo la Asamblea General. Recuérdense que la fusión de un sindicato es un acto importante para el sindicato, entonces esa decisión solo la puede tomar la Asamblea General. ¿Ya? Veamos, por favor, en el artículo 222, literal G, dice, acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe adherirse a federaciones o separarse de ella. Bueno, veamos la literal G en el primer párrafo, ese es el que nos interesa, ¿verdad? O sea que para fusionarse a otro u otros sindicatos, esa decisión la debe de tomar la Asamblea General. No es una decisión que va a tomar el Comité Ejecutivo, ¿verdad? Entonces ahí en el 232, apunten ver artículo 222, literal G. 222 G, ¿ya? Y en el 222G, donde dice fusión, apunten ver 232 del Código de Trabajo. Bueno. Entonces, en relación a la fusión,
¿qué tenemos? ¿Qué es la fusión? La fusión es la mezcla de dos o más sindicatos, por la cual se crea un nuevo, un solo sindicato, solo uno, y los demás desaparecen, ¿verdad? Y se debe de seguir el procedimiento de inscripción que ya hemos visto. Y en relación a la fusión, pues esta fusión la deben de autorizar las asambleas generales de todos los sindicatos fusionados, ¿verdad? Bueno, eso es para tener la idea, ¿verdad? Porque esto pues es un poco más complejo. Ahora veamos, por favor, las federaciones. Dice cuatro más sindicatos de trabajadores o patronos pueden formar una federación, ¿ya? Veamos que una federación es diferente a la fusión, ¿ya? Porque, por ejemplo, necesitamos 4 sindicatos. Tenemos el sindicato A, tenemos el sindicato B, tenemos el sindicato C y tenemos el sindicato D, ¿va? Todos de la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, estos sindicatos forman una federación. Entonces, aquí tenemos un nuevo ente que es la federación, ¿ya? Entonces, la federación de sindicatos es una nueva persona jurídica, pero en la federación no desaparecen los sindicatos que se han federado, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la fusión y la federación. En la fusión desaparecen los sindicatos fusionados, porque solo queda un sindicato en donde se mezclaron A y B, ¿ya? Pero A y B desaparecen. Ahora, en la federación, A, B, C y D se juntan, se unen y crean un ente diferente que es la federación del sindicato, pero no desaparecen los sindicatos que se federan, ¿ya? Entonces, por favor, esa es la diferencia, ¿verdad? Lo mismo sucede con las confederaciones, dice. 4 o más federaciones pueden formar una confederación. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos la Federación 1, ¿verdad? Tenemos otros 4 sindicatos y tenemos la Federación 2, ¿ya? Y tenemos otro sindicato, tenemos la Federación 3 y tenemos la Federación 4. O sea que tenemos 4 federaciones. Entonces, esas 4 federaciones, en donde prácticamente hay 16 sindicatos, porque 4 hay acá, 4 acá, 4 acá y 4, o sea que en total son 16. Todas estas federaciones pueden formar una confederación. O sea que estas federaciones se juntan. Se juntan estas 4 federaciones, estas 4, y conforman una confederación, ¿ya? Entonces, la confederación está formada por 4 federaciones. Pero al formar la confederación, no desaparecen las federaciones ni los sindicatos. O sea, los sindicatos siguen vigentes. Las federaciones siguen vigentes. Y nace una nueva persona jurídica que es la confederación, que son entes mucho más complejos, federativamente hablando, en el tema del sindicalismo, ¿verdad? Entonces, por favor, no confundamos fusión, federación y confederación. Aquí trato de explicarles cuál es la diferencia, especialmente entre fusión y federación, ¿verdad? Y de ahí cómo se forman las federaciones y las confederaciones, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Bueno, para ir finalizando con este tema, veamos también que los sindicatos pueden infringir la ley. Los sindicatos pueden infringir la ley. Entonces, si un sindicato infringe la ley, entonces debe de ser sancionado administrativamente, ¿verdad? Si es que infringe las disposiciones administrativas. Ahora, si el sindicato infringe a través de su representante legal, infringe normas civiles porque causa daños y perjuicios,
entonces, en ese caso, pues será sancionado civilmente, condenado a una reparación. Ahora, si el sindicato, a través de sus representantes legales, incurre en responsabilidad penal, en el artículo 38 del Código Penal, pues se sanciona a sus directivos y puede ser sancionado también el mismo sindicato, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de infracciones administrativas, las que normalmente le impone el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el artículo 213. Dice que al sindicato se le puede sancionar con multa, ¿ya? Aquí estamos en las infracciones. Se le puede sancionar con multa, también con disolución, o sea, ser condenado a que se disuelva el sindicato. Entonces, la multa pues implica el pago de una cantidad determinada de dinero. Y la disolución implica que el sindicato debe de morir, ¿verdad? Es decir, debe de desaparecer. Bueno, todas estas decisiones, como son decisiones que afectan la vida del sindicato, pues obviamente deben de ser aprobadas por la Asamblea General. Entonces veamos, por favor, en el caso de las decisiones que debe de tomar la Asamblea General, veamos en el artículo 222 en la literal G, dice que la Asamblea General debe de acordar la fusión y también la adhesión a federaciones. Pero también la Asamblea General debe de disponer si se disuelve el sindicato o no. O también, como vamos a ver ahorita, puede ser que el sindicato sea disuelto por orden judicial. Bueno, entonces, por favor, veamos la disolución del sindicato que está en el artículo 226. 226. La disolución del sindicato puede ser de dos formas. Puede ser de dos formas. Puede ser una disolución voluntaria, aquí vamos a poner una B, o puede ser una disolución coercitiva, es decir, que el sindicato va a ser obligado a disolverse. Entonces el sindicato puede decir, miren, nosotros ya no queremos funcionar. Y entonces en Asamblea General acuerdan la disolución del sindicato. Veamos el artículo 228. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. Entonces, este artículo 228, llévenlo al artículo 222, literal M, en donde deben de anotar que para disolver el sindicato se necesitan del voto de las 2/3 partes de sus miembros, ¿verdad? O sea que el sindicato puede voluntariamente acordar su disolución a través de la decisión que tome la Asamblea General. Y pues el procedimiento está aquí en el 228. Dice que la Asamblea, el sindicato puede acordar la disolución cuando así lo resuelva las 2/3 partes de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo al Departamento Administrativo de Trabajo. Se recuerda que ese departamento ya no existe, es Dirección General de Trabajo. Junto con una copia del acta en el que se acordó la disolución debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto ese departamento reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación del resumen del acta por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial
Y si no hay oposición en 15 días, debe de proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Entonces, por favor, aquí veamos en este artículo 228 que está el procedimiento de disolución voluntaria por parte del sindicato del mismo, ¿verdad? El procedimiento para disolver el sindicato con el conocimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, así concretamente veamos el procedimiento. La Asamblea General, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, vota la disolución, o sea, que va a morir, ¿verdad? El Comité Ejecutivo le debe de avisar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y lógicamente le debe de remitir, aquí dice copia, pero lo correcto es emitir copia certificada, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo va a publicar 3 veces la decisión de disolución y si no hay oposición, entonces se cancela la inscripción por disolución voluntaria en el registro público de sindicatos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la disolución voluntaria. Ahora veamos la disolución coercitiva. Veamos en el artículo 226, dice. Los jueces de trabajo pueden declarar disueltos los sindicatos. Entonces, cuando el juez de trabajo ordena la disolución del sindicato, entonces estamos ante una disolución judicial o una disolución coercitiva, ¿verdad? Y esa disolución la puede pedir el mismo Ministerio de Trabajo, porque el sindicato esté tergiversando su finalidad, tal y como lo dice el artículo 226. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo, debe de solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución del sindicato y ahí aparecen en el artículo 227 las causales. Bueno, entonces veamos que la disolución o la desintegración de un sindicato la puede decidir el mismo sindicato de manera voluntaria, ¿verdad? 228 del Código de Trabajo. O bien, la disolución puede ser coercitiva si la decide un juez a instancia del Ministerio de Trabajo, 226. Bueno, independientemente por dónde o por qué razones se haya disuelto el sindicato va a pasar a una etapa de liquidación. Una etapa de liquidación. ¿Ya? Esto siempre ocurre cuando se terminan las instituciones. Entonces veamos que la disolución del sindicato debe de estar conformada por una junta liquidadora. Por una junta liquidadora, ¿ya? Una junta liquidadora. Entonces, esa junta liquidadora lo que debe de hacer es terminar de cumplir con todas las obligaciones del sindicato y ejercer todos los derechos que el sindicato haya tenido. Veamos el artículo 229, dice la junta liquidadora estará integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables, ¿ya? Escogidas entre trabajadores, si es sindicato de trabajadores, o patronos, si es sindicato de patronos. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir la liquidación para llenar su cometido. El procedimiento que indiquen los estatutos que debe autorizar el Ministerio de Trabajo. Entonces, veamos el artículo 230, en el segundo párrafo, que ese artículo es importante. ¿Por qué indica? Que el sindicato, luego de que se ordena su disolución,
solo existe, dice, para los efectos de la liquidación. ¿Esto qué implica? Implica que el sindicato ya no puede adquirir nuevos derechos ni contraer nuevas obligaciones. 231 del Código de Trabajo. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que determinen los estatutos. Y a falta de disposición expresa debe pasar a la federación que pertenezca. Si el sindicato no está federado, la Asamblea General puede disponer la entrega del capital a otra organización sindical o al mismo Estado, ¿ya? Para fines de alfabetización. Bueno, entonces, por favor, veamos que hay varias cuestiones que debemos considerar en la liquidación. Bueno, la liquidación del sindicato es la etapa final de la muerte del sindicato. La muerte es la disolución, la liquidación es la etapa posterior. Esa liquidación, esa etapa final del sindicato está a cargo de una junta liquidadora que está formada por un inspector y también por los trabajadores que se señalen, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la junta liquidadora? La función de la junta liquidadora es cobrar todos los derechos que tiene el sindicato y pagar todas sus obligaciones. Por ejemplo, si el sindicato le debía a trabajadores que tenía a su cargo, pues les tiene que pagar, ¿verdad? Si el sindicato debía la renta de sus instalaciones, pues las debe de pagar. Si el sindicato, por ejemplo, tenía un inmueble y lo estaba dando en arrendamiento, pues el sindicato debe de recuperar ese bien, ¿verdad? Bueno, de eso se trata la liquidación. Ahora, el sindicato ya no puede crear nuevos actos jurídicos con tal de adquirir nuevas obligaciones o nuevos derechos. Eso ya no lo puede hacer. El mismo código dice que el sindicato solo existe para su liquidación, para lo demás ya no existe, ¿verdad? Que hay nuevos miembros que quieren entrar, ya no se puede, porque el sindicato está en liquidación. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un sobrante? Vamos a suponer que ya se liquidó todo, el sindicato ya pagó todo lo que debía, el sindicato también ya cobró todo lo que le debían, y entonces ahora resulta que hay 4 millones de quetzales ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos 4 millones? Entonces, esos 4 millones no se van a repartir entre los miembros del sindicato, ni se van a repartir entre los miembros del comité ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se trata de una sociedad anónima. Ese dinero se va a entregar al destino que diga los estatutos. O bien dice a la federación a la que pertenecía el sindicato, o al Estado mismo, para fines de alfabetización. Entonces, por favor, en ningún caso el sobrante o lo que quede de remanente en la liquidación de un sindicato se va a entregar a los trabajadores, a los miembros o a el comité ejecutivo, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, de eso trata la liquidación, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, veamos ahora este numeral que agregué, que es el numeral 14, que se refiere a la sindicalización de trabajadores del Estado y sus entidades, así como los límites, ¿verdad? Bueno, en relación a este punto 14, aquí debemos de tomar en cuenta nuestra constitución política, pero también una ley especial, que es la ley de sindicalización y regularización de la huelga de los trabajadores del Estado. Bueno, en el artículo 116 de la constitución política, en el artículo 116 de la constitución política, se reconoce el derecho de los trabajadores del Estado para poder asociarse al sindicato, ¿ya? O en cualquier otra forma de agrupación o asociación, dice el primer párrafo. Ahora veamos, por favor, el artículo 1, el artículo 2 y el 3.
de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores. Bueno, esta ley dice que todos los trabajadores del Estado pueden sindicalizarse, pueden formar sindicatos, ¿ya? Y esos sindicatos, veamos por favor, en el artículo 3, dice que esos sindicatos pueden organizarse por organismos. Por ejemplo, puede ser el sindicato del organismo ejecutivo, el sindicato de trabajadores del organismo judicial, etc. Pero también puede ser por ministerios. Puede estar el sindicato del Ministerio de Salud, el sindicato del Ministerio de Educación, por entidad autónoma. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la Universidad de San Carlos o de una entidad descentralizada. Sindicato de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o por dependencia o gremios. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, los trabajadores del Estado pueden, dependiendo de sus intereses, asociarse como sindicato, pero también pueden utilizar las formas que dice el artículo 3. Bueno, ¿cómo se va a constituir y cómo se va a organizar el sindicato de los trabajadores del Estado? Pues ese sindicato se va a organizar así como se organiza un sindicato de trabajadores particulares, con el mismo procedimiento de formación, ¿ya? Veamos el artículo 2, dice, para la constitución de sindicatos, pero también los sindicatos pueden federarse y las federaciones pueden confederarse, ¿ya? Que se deben de regir por el código de trabajo, el código de trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, veamos que los sindicatos de los trabajadores del Estado se deben de regir por estos artículos. Pero, para finalizar, veamos los límites, ¿Cuáles son los límites? Aquí les estoy encerrando en un círculo los límites que tienen los trabajadores del Estado para organizarse en sindicato. Veamos el artículo 1. Dice que los únicos que no pueden formar sindicatos son los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de la policía. Veamos el artículo 1 en su última parte. Entonces, todos los trabajadores del Estado pueden constituir sindicatos, menos las Fuerzas Armadas y la policía, en el más amplio sentido de la palabra. Eso está en el artículo 1 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Bueno, entonces, por favor, compañeritos, veamos todo lo que hemos visto ya del sindicato. A eso es a lo que le debemos de poner atención, ¿verdad? Aquí están los 14 puntos que hemos estudiado de los sindicatos. Bueno, hay mucho más. Y algunos detalles ustedes los van a encontrar ahí en la ley, en el estudio que están haciendo. Pero esta columna de 14 temas me parece que es lo básico, ¿verdad? Es lo básico. Por favor, no puedo estar leyendo todos los artículos o explicando todos los artículos porque si no, no finalizaríamos. Únicamente pues les traslado lo básico, la columna vertebral, y ustedes deben de complementar con el estudio ahí en su casa, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, la otra forma de organización de los trabajadores, que es el comité ad hoc, ¿verdad? El comité ad hoc. Entonces, por aquí está el comité ad hoc o permanente. Bueno, ¿qué otros nombres recibe? ¿Dónde está regulado legalmente? También qué concepto podemos tener del comité o consejo ad hoc.
qué características tiene, también un procedimiento rápido de cómo se constituye un comité ad hoc, qué efectos va a tener en un caso concreto y también qué pasa con los trabajadores del Estado. ¿Pueden los trabajadores del Estado conformarse en comité o consejos ad hoc permanentes? Eso es lo que vamos a ver en el artículo 116 y 5 de la Ley Especial de la Materia, ¿verdad? Bueno, entonces el comité ad hoc pues recibe otros nombres. Primeramente se le conoce como comité ad hoc, pero también puede ser comité permanente, consejo ad hoc o consejo permanente. O sea, este comité puede recibir esos 4 nombres, ¿ya? ¿En qué artículos del Código de Trabajo está regulado el comité ad hoc? Entonces lo tenemos del artículo 374 al 376 del Código de Trabajo. Bueno, pero ¿qué debemos de entender por el comité ad hoc o el comité permanente? Bueno, hay muchas definiciones que podemos dar de esta organización, pero vamos a tratar de formar una sencilla para no complicarnos mucho, ¿verdad? Bueno, podemos decir que el comité ad hoc es una forma en la que se pueden organizar colectivamente los trabajadores. Los trabajadores, solo los trabajadores, ¿ya? Los trabajadores. Entonces, esta es una seña, una característica, perdón, muy propia de este tipo de organización. El comité ad hoc solo puede servir para organizar a trabajadores, ¿ya? Los trabajadores, a través de este comité ad hoc, van a designar a 3 delegados, a 3 miembros, a 3 representantes elegidos de sus propios miembros, ¿verdad? Y a través de estos 3 miembros, de esos 3 delegados, el comité ad hoc puede plantear al patrono sus quejas, dice, y sus solicitudes ante un caso concreto. Bueno, por eso es de que el comité es ad hoc, porque el comité ad hoc solo va a actuar en un caso concreto. No es como el sindicato, ¿verdad? El sindicato puede existir y puede ser que nunca el sindicato plantee algún conflicto colectivo, ¿ya? O nunca entre a la negociación de un pacto colectivo. Eso puede suceder, ¿ya? En cambio, el comité ad hoc precisamente surge porque ha surgido un conflicto en el lugar de trabajo y los trabajadores tienen ciertas quejas y ciertas solicitudes que plantearle al patrón. Entonces, el comité o consejo ad hoc es para atender o para darle seguimiento a un caso o a un conflicto determinado, ¿ya? No es para siempre como lo hace el sindicato, ¿verdad? Entonces, el comité ad hoc es una forma de organización colectiva de los trabajadores nada más, quienes mediante no más de 3 miembros pueden plantear al patrono sus requerimientos, ¿verdad? Pero como caso concreto. Deben de dar aviso a la Inspección General de Trabajo para que pueda la Inspección General de Trabajo llevar el control de la conformación, la existencia y funcionamiento de estos comités ad hoc. Veamos aquí qué es lo que nos dice el autor Guillermo López Cordero. Guillermo López Cordero dice: si bien es cierto, dice, el sindicato sería el agente primario e ideal para la representación y negociación colectiva de los intereses de los trabajadores, nuestra ley laboral y toda nuestra doctrina, así como la OIT, también reconocen, dice, otras formas de organización colectiva de los trabajadores. ¿Qué los hace ser sujetos colectivos en las relaciones de trabajo con el derecho de ser parte en una negociación
o en un conflicto colectivo. Tal el caso de las coaliciones o representantes electos directamente por los trabajadores sin que haya una entidad sindical. O sea que en el consejo o comité ad hoc no hay un sindicato, por eso que se están organizando de esta manera. Y pues esta entidad sindical va a ser parte en una negociación y en un conflicto colectivo. Tal el caso de las coaliciones o representantes electos directamente de los trabajadores sin que medie una entidad sindical, con personalidad jurídica. Por consiguiente, en el mismo centro de trabajo pueden surgir un grupo coaligado de los trabajadores con mayor afiliación y representatividad que el propio sindicato, por lo que puede disputar y corresponder preferentemente el derecho a la negociación colectiva en representación de los trabajadores. Por supuesto que la autenticidad y representatividad de la coalición estará sujeta a disputa y comprobación. Bueno, entonces, por favor, veamos que la doctrina, pues también nos refiere a algunas ideas aquí con el profesor Guillermo López Cordero. Bueno, esto es para tener una mejor idea de lo que es el comité ad hoc o la coalición de trabajadores. Características. Bueno, el comité ad hoc se caracteriza por ser una organización de los trabajadores y es diferente al sindicato. O sea, comité ad hoc y sindicato no son sinónimos, ¿verdad? El comité ad hoc se organiza para plantear ante el patrono quejas o solicitudes en un caso concreto. No es una conformación en donde no haya un conflicto, sino que tiene que haber un conflicto. Un máximo de 13 trabajadores constituyen el comité o consejo ad hoc o permanente para el planteamiento de las quejas o solicitudes de los trabajadores, ¿ya? Se debe dar aviso a la Inspección General de Trabajo de su organización. Bueno, desafortunadamente, el Código de Trabajo en el artículo 374 no regula más. Desafortunadamente, en el Código de Trabajo no aparece acá que estos 3 delegados de los trabajadores pues tengan derecho a la inamovilidad. No lo dice la ley. Sin embargo, creo que por analogía y también para favorecer a los trabajadores, porque lo que se trata es de ayudar a los trabajadores y no de perjudicarlos. En este caso, pues no se regula la reinstalación, sin embargo, creo que puede ser aplicable mediante la analogía, ¿verdad? Mediante la analogía. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para la constitución o conformación de un comité ad hoc o permanente? Bueno, tenemos acá que como número 1 se debe de constituir la organización y deben de elegir 3 miembros encargados como máximo y deben de faccionar un acta. Fíjense que para los trabajadores se exige para la constitución de un sindicato 20 trabajadores, ¿verdad? Aquí la ley no dice el número. Sin embargo, me parece también que por analogía, por lo menos debieran de ser 20, ¿verdad? Es cierto que la empresa pues tenga menos, ¿ya? Pero esa sería la excepción. Se le da aviso a la Inspección General de Trabajo en 5 días y de ahí el comité ad hoc plantea sus requerimientos al patrono mediante arreglo directo. Y en ese arreglo directo se discute las solicitudes para ver si el patrono accede o no. Y una vez que han llegado a un arreglo, pues se extingue la organización, es decir, el comité ad hoc finaliza, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no llega a un arreglo patronos y trabajadores?
organizados los trabajadores en comité ad hoc. Entonces, lo que va a suceder acá es que los trabajadores organizados en comité ad hoc pueden seguir el proceso colectivo, el planteamiento del proceso colectivo ante el juez de primera instancia de trabajo, ¿verdad? O sea que el comité ad hoc no se va a desintegrar mientras todavía continúe la negociación entre patronos y trabajadores, ¿no? Bueno, los efectos que tiene el consejo ad hoc o comité ad hoc es en un caso concreto. O sea, no se va a generalizar los efectos de la intervención que haga el comité ad hoc. Los efectos son solo para ese problema que fue planteado, ¿verdad? Y veamos, por favor, lo que aparece en relación a los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado pueden organizarse en comité ad hoc. Entonces, esa es la afirmación aquí. Los trabajadores del Estado pueden, sí pueden, organizarse en comité ad hoc. Así lo reconoce el artículo 116 de la Constitución y el artículo 5 en la literal A de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores del Estado. ¿Ya? Entonces, por favor, los trabajadores del Estado pueden utilizar la figura del sindicato, con la excepción de los trabajadores en materia de seguridad y de policía, y también los trabajadores del Estado pueden organizarse en comité ad hoc para el planteamiento de un caso determinado, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, ya para ir finalizando, veamos esta resolución en relación a la constitución de un comité ad hoc, ¿verdad? Aquí dice Inspección General de Trabajo, Guatemala, 28 de julio del 2010. Se tiene a la vista para resolver la solicitud con número de registro tal, presentada por los señores tal, actuando en su calidad de delegados del Comité ad hoc de Trabajadores Coaligados de la entidad Representaciones de Transporte Mar, Sociedad Anónima. Señalan como lugar para las notificaciones tal lugar. Considerando, dice, que la inspección tiene carácter de ente asesor técnico del Ministerio de Trabajo. Y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben de ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. Asimismo, resolver en cuanto a las peticiones presentadas en donde por imperio legal tenga la obligación de extender una autorización para determinado caso laboral. Que el artículo 374 del Código de Trabajo preceptúa, ahí está todo el 374, y que el artículo 376 también preceptúa. Por tanto, dice, la Inspección General de Trabajo resuelve, se tiene por recibido el aviso de constitución del comité ad hoc de trabajadores coaligados de la entidad, representaciones, tal, notifíquese. Ojo, por favor, que la inspección dice que tiene por recibido el aviso. No dice que autoriza la inscripción o no. Ahí lo que dice es que tiene por recibido el aviso. Entonces, ya con ese aviso, pues, la Inspección General de Trabajo, pues ya está enterada de que en tal empresa hay un comité ad hoc. Que los trabajadores se organizaron y que, pues, están planteando sus requerimientos ante el notario. Bueno, entonces, perdón, ante el patrón. Bueno, entonces, por favor, ya con esto, pues, finalizamos de estudiar lo relacionado al sindicato y al comité ad hoc. Entonces, por favor, regresemos a nuestro esquema original, que es este. Este es nuestro esquema original. Por favor, repasémoslo siempre, ¿ya? Veamos entonces que con esto terminamos de estudiar los elementos personales, ¿verdad? Ya con esto finalizamos estudiar este
esta parte de nuestro esquema. Ahora vamos a pasar a otra parte, que es el contrato de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo es un concepto general, ya que el contrato de trabajo abarca el contrato individual y el contrato colectivo, ¿ya? O sea que el concepto general ahí es contrato de trabajo. Fíjense que por cuestiones de que es tema de estudio y además está en el Código de Trabajo y nos sirve básicamente para diferenciarlos, es que vamos a estudiar el contrato colectivo. Pero al que realmente le debemos de poner más atención es al contrato individual. El contrato individual, seguro 100% que sí nos lo van a preguntar. El contrato individual. El contrato individual. Entonces, por favor, al contrato individual sí le debemos de entrar de cabeza, ¿verdad? Porque ese contrato seguramente sí nos lo van a preguntar. ¿Qué vamos a estudiar del contrato individual de trabajo? Bueno, primeramente hay que diferenciar entre lo que es contrato de trabajo y otros conceptos que se le parecen. Por ejemplo, el mismo contrato colectivo, el contrato de servicios profesionales, etcétera. O sea, primero debemos de centrar qué es el contrato individual. De ahí, pues, vamos a estudiar, como aparece aquí en esta diapositiva, algunos temas importantes. Por ejemplo, ¿qué otros nombres recibe el contrato de trabajo? ¿Qué es el contrato de trabajo? Su concepto. También, ¿cuáles son los elementos, según la doctrina y la ley? ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Las clases de contrato individual de trabajo. Diferencias y semejanzas del contrato de trabajo con otras entidades, no entidades, sino que con otras formas de contratación, como ya lo vimos al principio. También la modificación del contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo que está metido o incorporado a un documento que no es propiamente un contrato de trabajo? ¿En qué consiste la simulación del contrato de trabajo? Que en nuestro país existe bastante esto. ¿Qué efectos tiene el contrato de trabajo? ¿Qué regímenes especiales de trabajo hay en donde se celebran contratos especiales? Entonces encontramos que hay 10. Está el régimen agrícola, ganadero, el de menores de edad, mujeres, a domicilio, el doméstico, el de transporte, el de mar, en las vías navegables y el de los trabajadores del Estado y sus entidades. Entonces, eso es lo que debemos de estudiar del sindicato. También, ¿qué pasa cuando el contrato individual se incumple? Cuando el contrato se suspende, que es precisamente lo que acaba de pasar con el tema del COVID. Y por otro lado, también la terminación del contrato de trabajo. Este número 15 es muy importante porque aquí encontramos el despido directo. El despido directo. Entonces, el despido directo es un tema que también seguramente se los van a preguntar y lo vamos a estudiar con bastante detenimiento, ¿verdad? La novación del contrato de trabajo, es decir, renovar el contrato,
y también cómo se celebra y cómo se extiende el contrato de trabajo. Entonces, por favor, veamos que por lo menos en relación al contrato individual de trabajo vamos a estudiar 17 puntos, ¿verdad? Que son importantes. Bueno, de todo contrato de trabajo genera derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones para el patrono y para el trabajador. Lógicamente, las obligaciones del patrono son derechos del trabajador y las obligaciones del trabajador son derechos del patrón. Por eso es de que no encontramos artículos en donde digan derechos del patrono y derechos del trabajador, solo obligaciones para cada uno, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que hablar por acá, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos son algunas cositas en relación a las obligaciones. Bueno, primeramente, establecer que el patrono tiene muchas obligaciones respecto del trabajador. No solo pagarle el salario o sueldo, como lo dice el artículo 88, sino que el patrono tiene muchas otras obligaciones respecto del trabajador. La otra idea es que el trabajador también tiene obligaciones. A veces nos han formado a los trabajadores con la idea de que los trabajadores solo tenemos derechos. Y no es así, ¿verdad? Los trabajadores tenemos obligaciones. Y la primera y más importante de las obligaciones del trabajador es trabajar. Es trabajar definitivamente. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí debemos ir viendo cuáles son esas obligaciones. Bueno, y la otra situación que creo que es aún más importante es que el incumplimiento de estas obligaciones es lo que genera la terminación o puede generar la terminación del contrato de trabajo, del contrato individual. Y entonces, establecer si el trabajador tenía una o determinada obligación y si el trabajador incumplió esa obligación, entonces establecer esos aspectos tienen que ver con las obligaciones que haya tenido el trabajador, ¿verdad? Entonces, el trabajador tiene obligaciones y de su existencia y de su cumplimiento puede depender el despido, ya sea directo o indirecto, del mismo trabajador. Lo mismo sucede con el patrono. Hay que saber cuáles son las obligaciones del patrono para determinar si él debía o no cumplir. Y de esa cuenta, ver si hay despido directo o indirecto o no, ¿verdad? Es algo que vamos a ver más adelantito. Entonces, por favor, en el tema de las obligaciones, para finalizar con ese puntito, veamos el Código de Trabajo en los artículos en donde aparecen las obligaciones del patrono y del trabajador, ¿verdad? Veamos, por favor, en el artículo 70 y... vamos a ver, permítame, se me perdió este artículo, aquí está. Bueno, vamos a ver en el artículo 61, 6.1. Ahí aparecen las obligaciones del patrón. Y ahí están todos los numerales. Y en el artículo 62, 6.2 aparecen las prohibiciones del patrón. O sea que el patrono tiene varias obligaciones y varias prohibiciones que cumplir. Pero lo mismo pasa con el trabajador. El trabajador también tiene obligaciones que cumplir, artículo 6.3, 63 y artículo 6.4, 64. El trabajador también tiene obligaciones
y tiene prohibiciones que cumplir. ¿Y qué pasa o qué efecto tiene sobre el contrato si no se cumplen esas obligaciones o prohibiciones? Eso va a depender de la gravedad de la obligación y de la prohibición, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, pues, excepto los regímenes especiales, pues se ha estudiado el contrato individual en sus aspectos generales, pero hay algunos temas propios del contrato individual que necesitan especial atención. Por ejemplo, el salario. ¿Cómo se fija el salario? ¿Qué reglas hay para proteger al salario? Y sobre todo el tema del salario mínimo. Y esto del salario mínimo sí lo debemos de tener muy en cuenta porque debemos de esperar para la última semana de diciembre cuál será el nuevo salario mínimo que va a regir para el 2021. Entonces, normalmente el acuerdo gubernativo en donde el presidente de la República decide lo del salario mínimo se publica en la última semana de diciembre. Pero en relación al salario mínimo hay varias cosas que ver. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para fijar el salario mínimo? ¿Cuál es el procedimiento administrativo? ¿Qué órganos intervienen ahí? Por ejemplo, ¿cómo se integra la Comisión Nacional del Salario? ¿O cómo se integra las comisiones paritarias? Entonces, eso hay que verlo aquí en el salario mínimo. También un tema que se puso de moda recientemente fue el de la jornada de trabajo. Debemos de recordar que hace algunos años se intentó, a través de unos reglamentos, permitir la jornada a tiempo parcial. Y aún más recientemente se intentó también por vía de un convenio de la OIT y un reglamento del organismo ejecutivo. Este tema fue impugnado y actualmente se encuentra suspendido en la Corte de Constitucionalidad. Y pues, de todos modos, nosotros lo debemos de estudiar como un tema completo y esperar a ver qué decide la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero la base de este tema está en la jornada de trabajo, ordinaria o extraordinaria, la diurna, la nocturna y mixta, y ver las horas que comprende cada una de estas jornadas y algunas excepciones que hay, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la jornada a tiempo parcial? También los descansos, confundimos mucho los descansos con los asuetos, entonces, o a los asuetos a veces les llamamos feriados, entonces eso no es correcto en el examen técnico profesional. Y un poco vamos a estudiar lo que es la higiene y seguridad en el trabajo. Más que todo, los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al inobservar reglas adecuadas de higiene o de seguridad, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, que también vamos a estudiar un poco el contrato colectivo, pero solo lo vamos a estudiar porque es un tema que está ahí en nuestra columna de temas que debemos de estudiar en el Código de Trabajo y también nos ayuda a diferenciar o a identificar al contrato individual. Pero de ahí yo creo que no tiene mayor utilidad porque contratos colectivos pues no hay en la realidad, ¿verdad? ¿Qué vamos a estudiar del contrato colectivo? Bueno, primeramente, ¿qué es su contenido, efectos, conceptos afines? Como por ejemplo, a veces se confunde el contrato colectivo con los conflictos colectivos, con el pacto colectivo, con los arreglos colectivos, con los reglamentos interiores de trabajo, con sentencias colectivas o con el laudo arbitral. Entonces, muchas veces se confunden estos conceptos y eso es muy grave, ¿verdad? Entonces, a lo que sí le debemos de poner mucha
y toda nuestra atención es al contrato individual, ¿verdad? Que es precisamente lo que vamos a estudiar enseguida, ¿verdad? Ya aprovechando que nos quedan unos minutitos aún, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar el contrato de trabajo. Bueno, lo que nos interesa aquí es estudiar el contrato individual. Ese es el que realmente nos interesa, ¿verdad? Pero no lo podemos estudiar, así como decimos, de una vez, sino que debemos de previamente comprender algunos detalles, ¿verdad? Bueno, el primer detalle está en que el contrato individual de trabajo es una parte de un concepto aún mayor que es el contrato de trabajo. Y que el contrato individual de trabajo no está solito, sino que tiene un hermano que es el contrato colectivo de trabajo, ¿ya? Entonces, por favor, esa es la primera idea que debemos de tener. Que el contrato de trabajo es el concepto general que comprende el contrato individual y el contrato colectivo. El contrato individual y el colectivo son hermanos jurídicos. Bueno, esa es la primera idea que debemos de tener en relación al contrato individual. De ahí debemos de diferenciar al contrato individual de otros conceptos que se le parecen. Bueno, ¿y quiénes se le parecen? Se parece mucho el contrato individual de trabajo con el contrato civil de servicios profesionales, ¿ya? Eso se parece mucho, pero no es lo mismo, ¿ya? También el contrato individual de trabajo se parece mucho con la relación de trabajo. Entonces, si no es lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia? El contrato de trabajo individual de trabajo se confunde o se mezcla muchas veces con otro tipo de conceptos. Y eso es lo que debemos nosotros de ir analizando, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, el contrato individual de trabajo lo vamos a estudiar en esta columna de 16 temas. ¿Ya? El contrato individual de trabajo recibe varios nombres. ¿Cuáles son? ¿Ya? Debemos de diferenciar el contrato individual de trabajo, como ya les dije, con el contrato colectivo, con la relación de trabajo y con el contrato civil de servicios profesionales. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? ¿Cuáles son sus elementos de acuerdo a la doctrina y si están en la ley? ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? ¿Qué clases de contratos individuales de trabajo hay? La celebración, cómo se extiende el contrato individual, qué efectos tiene, cuáles son los casos en los cuales se puede modificar el contrato individual de trabajo, en qué consiste el nuevo contrato de trabajo, es decir, la innovación, o bien la simulación del contrato. Tenemos que estudiar también los regímenes especiales, y aquí me parece que el más importante es el de la mujer. Entonces, el régimen especial de la mujer, a ese hay que ponerle aún más atención, ¿verdad? Pero ahí tengo unos cuadritos ahí en donde podemos ir ordenando esas ideas, ¿verdad? También, ¿qué pasa cuando alguien incumple el contrato individual de trabajo? ¿O qué es la suspensión? Bueno, disculpen que hubo un problemita ahí con el internet. Entonces, por favor, vamos a ver la suspensión del contrato individual, como ya les dije, y así como la terminación. Pero miren, pues, vamos a tener que relacionar estos 16 conceptos del contrato individual de trabajo. Bueno, primeramente debemos de centrar
que es el contrato individual de trabajo, según lo podemos ver en este cuadro que les estoy mostrando, ¿verdad? Este que está por acá. Bueno, luego, cuando hay un contrato individual de trabajo firmado o hay un acuerdo, entonces se da la relación de trabajo. ¿Qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo es cuando el trabajador empieza a trabajar, ¿ya? Es la efectiva materialización de la realización del trabajo. Entonces, cuando se junta un contrato individual de trabajo firmado, así como están firmando aquí en esta diapositiva, y el trabajador empieza a trabajar, entonces el contrato existe, dice la ley, y el contrato individual de trabajo es perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para que un contrato individual exista y sea perfecto? Necesitamos el acuerdo, ya sea verbal o por escrito, firmado, y que el trabajador empiece a trabajar. Una vez el trabajador empieza a trabajar, entonces el contrato existe y el contrato es perfecto. Cuando el contrato se perfecciona, entonces automáticamente el contrato genera los derechos y las obligaciones pertinentes para ambas partes. Derechos y obligaciones del patrono y derechos y obligaciones del trabajador. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. Pero ¿cuál es la obligación más importante del patrón? ¿Cuál? Pagar el salario. Veamos, por favor, ahí en la diapositiva dice pagar el salario. Aquí les puse a un patrono aquí en Tacuchao, ¿verdad? ¿Y cuál es la obligación fundamental del trabajador? Trabajar, trabajar, ¿ya? Entonces aquí les puse a un trabajador que está pues realizando como que trabajo de comunicación. Bueno, en relación a cómo se va a desarrollar el trabajo por parte del trabajador a favor del patrono, como les dije antes, hay que estudiar lo relacionado al salario, a la jornada de trabajo, a los descansos, ya la higiene y seguridad en el trabajo. Pero también debemos de estudiar las normas especiales que se aplican a los regímenes especiales. Bueno, entonces lo que se espera es de que tanto el trabajador como el patrono cumplan, que los dos cumplan, ¿ya? Que el trabajador trabaje y el patrono le pague su salario. Pero como nada es eterno en este mundo, como dice la canción, entonces el contrato, pues definitivamente debe de finalizar, debe de terminar. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales termina el contrato individual de trabajo? ¿Y qué efectos tiene esa terminación? O en su caso, también cuando se incumple el contrato de trabajo, ¿en qué consiste la suspensión? ¿Y qué efecto tiene la suspensión en relación al patrón y trabajador? Es decir, qué derechos y qué obligaciones les aparecen. Bueno, entonces, por favor, este cuadrito que está por acá, lo que trata es de ser general para que nos ubiquemos y relacionemos todos esos temas que vamos a estudiar del contrato individual. Bueno, enseguida pues les voy a presentar en la próxima sesión el contrato individual de trabajo y algunas diferencias con otros conceptos similares. Y también aquí la relación es más con la relación de trabajo, que es una condición muy importante para la existencia del contrato individual. Entonces, compañeritos, lo vamos a dejar por acá y si me hacen la campaña de leer sobre el contrato individual, se los agradezco y en la próxima sesión pues vamos a empezar ya de lleno con el contrato de trabajo, pero sobre todo con el contrato individual de trabajo. Si no hay dudas ni comentarios, pues les quiero agradecer bastante y nos miramos mañana a las 9 de la mañana con Derecho Procesal Penal. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Noche.